tus hijos en esta mañana, Señor. Confírmalos, Dios, te lo pido, Padre amado, confírmalos en esta palabra de bautismo, en el nombre de Jesús, que así sea, Padre. Amén. Puede tomar asiento. Gloria a Dios. Y pues hoy vamos a terminar con esta enseñanza del bautismo, mis hermanos. Amén. Si usted ya fue bautizado, pues gloria a Dios. Amén. Y pues, ¿qué dice en Mateo 28? Vamos para allá. Si no ha sido bautizado, pues también está usted, ¿verdad?, dándose cuenta lo que dice la palabra sobre el bautismo. Vamos a dar, de hecho, un repaso. Mateo 28. Vamos a leer del 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta qué? Hasta el fin del mundo. Amén. Pueden tomar asiento. Y dice en el versículo 18 que toda potestad, todo poder, toda autoridad le fue dada a Jesús en el cielo y en la tierra. Cuando Jesús hizo el sacrificio, ¿verdad?, la obra redentora, Él fue crucificado en la cruz, fue condenado en el infierno y Él resucitó, ¿verdad?, y fue recibido en el cielo otra vez. Él se le dio el título de Rey, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Padre lo exalta, ¿verdad?, y el Padre lo pone así en alto a Jesús. Amén. Entonces a Él se le dio la autoridad. Amén. A él se le dio la autoridad, lo está diciendo, dice, tanto en el cielo como en la tierra. Y Él les dio una encomienda a sus discípulos, le dio una encomienda a sus seguidores. Acuérdese que no es lo mismo apóstol que discípulo. Los apóstoles fueron discípulos, pero hubo discípulos que no fueron apóstoles. La iglesia de Dios se conforma de discípulos. Amén. La iglesia de Dios se conforma de discípulos. Pero para ser un discípulo, primero yo tengo que haber nacido de nuevo. Amén. Primero tuve que haber nacido de nuevo, ser sellado con el Santo Espíritu de Dios, y ese nuevo nacimiento es por el Evangelio. Solamente por el Evangelio es que podemos entrar al reino de Dios, llegar a ser hijos de Dios y llegar a ser discípulos. No podemos hacer discípulo a alguien que no ha nacido de nuevo. Amén. No podemos hacer discípulo a alguien que no ha nacido de nuevo, porque le sería muy, muy gravoso. ¿Sale? Que la palabra dice: perdona a tu hermano. Hasta 70 veces 7, ¿no? Ay, ¿cómo lo voy? Alguien que no ha nacido de nuevo, ¿cómo lo voy a perdonar? ¿Cómo crees? ¿No? Si me hace una, me hace la otra, ¿no? Ajá. Entonces, ama a tu enemigo, dice la palabra. Entonces, cuando alguien no ha nacido de nuevo, ¿cómo voy a amar a mi enemigo? No, ¿qué te pasa? Entonces, le va a costar, es gravoso vivir la palabra, porque no ha nacido de nuevo. Los que hemos nacido de nuevo, Dios nos ha dado su Espíritu Santo, y nos ha dado, con el Espíritu Santo de Dios, usted puede vivir la palabra. Con el Espíritu Santo de Dios, usted se puede negar a su carne. Amén. Con el Espíritu Santo de Dios en usted puede pasar persecución, puede brincar tentaciones, puede brincar situaciones muy difíciles, porque usted no la dejó huérfana el Señor Jesucristo. Le dio el Espíritu Santo de Dios para guiarla a toda verdad. Amén. Entonces, Dios nos capacita a los nacidos de nuevo para llegar al cielo, y nos capacita para ser obedientes por el solo hecho de que nos da su Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo es que podemos vivir la palabra. Por eso es que no se puede bautizar a alguien que no ha nacido de nuevo. Amén. Si no ha nacido de nuevo, no se puede bautizar a nadie. La palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a hacer un repaso en las Escrituras. Habla de que
el que crea, ¿verdad? Y se arrepienta, ¿verdad? Es necesario creer, pero primero menciona creer y luego bautizar. Siempre vamos a encontrar y creyeron y luego fueron bautizados. El que crea, se arrepienta, se bautice. Entonces así es el orden. Primero es creer, pero esa palabra de creer no significa nada más en que yo sé de su existencia. Esa palabra creer, es una confianza completa, plena en Jesucristo. Amén. Una confianza plena, un arrojamiento en Cristo. Amén. De que usted está creyendo el Evangelio, de que usted está creyendo la obra redentora en su vida. Amén. Eso va más allá de tener conocimiento de que existe Dios. Yo creo en Dios. Superficialmente creo en Dios, pues sí tengo conocimiento de que Él existe. No, esa palabra cuando tiene relación con el Evangelio, amén. El que crea y se bautice será salvo. Esa palabra creer tiene peso. No nada más yo creo en Dios, los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen en Dios. Pero esa palabra creer va más allá. Es de que tú lo estás viendo como tu Salvador, tu Redentor, tu Perdonador. Amén. El que tomó tu lugar en la cruz, el que tomó tu lugar en el infierno, el que resucitó. Amén. Esa palabra creer es que yo también estuve juntamente con Él, crucificado con Cristo, condenado con Cristo y resucité con Cristo. Porque esto solo es poderoso por la fe. El enemigo lo que quiere quitarle a usted es la fe. Que usted sea incrédulo, y siendo incrédulo y ya no creyendo en Jesucristo, ¿verdad? En esa obra redentora, ya lo desarmó. Porque el Evangelio lo tenemos que tener presente todos los días de nuestra vida, hasta el último. ¿Sale? Hasta el último. Me dieron la noticia de una hermana de Guatemala que le dimos el Evangelio hace años cuando fuimos a misionar para allá, que murió en la madrugada. Una hermana de aproximadamente 55 años, no estaba muy grande. Murió en la madrugada. Y yo digo, ay Señor, que hasta el último haya tenido el Evangelio en su vida. Que hasta el último tenga la fe en el Evangelio. Porque eso es lo que nos salva, hermanos. Nuestra fe en el Evangelio. Amén. Así que el Señor mandó, vayan y ¿qué? Y hagan discípulos, ¿verdad? Pero para que hagamos discípulos, primero se tiene que predicar el Evangelio. Amén. Acá dice que todo poder les daba el Señor Jesucristo en el cielo y en la tierra, toda autoridad. Entonces si Él está dando un mandato, vayan, ir es un mandamiento. Y hagan discípulos a todas las naciones. Amén. Usted no va a ir a otro país, a otra nación a ser discípulos. Amén. Usted le puede predicar al carnicero, al lechero. Usted le puede predicar al de la combi o al que va a su lado en el camión, o en la alimentadora. Usted no va a ir a otra nación a menos que sea una instrucción de parte de Dios, ¿verdad? Dios puede hacer eso, también mandarlo a otra nación. Pero lo que hace la iglesia, mis hermanos, amén, porque somos iglesia, porque hemos creído en el Evangelio y nos ha sellado el Espíritu Santo. Hubo un nuevo nacimiento, amén. Eso nos hace ser iglesia. No me hace ser iglesia el que me hayan bautizado. El bautismo solamente es una confirmación, es algo público, es algo que yo anuncio, es una obediencia a mi fe en el Evangelio. Pero pertenecer a la iglesia es solamente por el nuevo nacimiento. Amén. Yo le saqué una escritura también donde habla el apóstol Pablo, dice, porque el Señor no me mandó a bautizar, sino a ¿qué? A predicar el Evangelio. Amén. Entonces, a la iglesia de Dios, ¿verdad? Nos manda el Señor, vayan y hagan ¿qué? Y hagan discípulos. Amén. Pero antes, para hacer yo discípulos, vamos a Marcos 16. Marcos 16, 15 y 16, y dice así la palabra del Señor. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, ¿a qué?
a toda criatura. Y ese es un mandamiento, porque le está diciendo, id, vayan. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Jesús. Vayan y prediquen, ¿qué? El evangelio a toda criatura, a todas las personas. Y hay que empezar, ¿verdad?, en la familia. Y hay que empezar en la familia que vive en la casa, luego la familia que tenemos lejos, ¿verdad? Nuestros vecinos, nuestra colonia, ¿verdad? Y nuestros conocidos, nuestras amistades, los que fueron nuestros compadritos, ¿verdad? Entonces, es un mandamiento. Dice, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y entonces dice el versículo 16, y el que creyere y ¿qué? Fuere bautizado, ¿será qué? Salvo. Mas el que no creyere, ¿será qué? Será condenado. Entonces, el que creyere, primero está ¿qué? Creer. Pero ya le expliqué que no es creer nada más de que conozco que Dios existe, conozco que Jesús existe. No es eso, es una plena confianza en el Señor Jesucristo. Es una fe. Yo le voy a describir qué es fe en Dios, para que me entienda más. Fe en Dios es, ¿verdad? Mirar a Dios en todo. ¿Sale? Escuchar a Dios. ¿Qué es fe en Dios? Escucharlo, verlo. Amén. Una aceptación de lo que Dios dice, que no le cuestiona nada. Aceptar su voluntad, aceptar lo que Dios quiere, aceptar lo que Dios pide. Le estoy desglosando la fe, amén. Y usted lo está aceptando con alegría, lo está aceptando con gozo, no cuestiona. Entonces, lo primero que tenemos que tener nosotros, fe, iglesia, es fe en el evangelio. Hasta el último día. Y yo meditaba, Señor, que esta hermana Berta, así se llama Berta, haya tenido fe en lo que tú hiciste por ella, Señor, hasta el último suspiro, Señor, porque si ella tuvo fe en lo que tú hiciste por ella, que ella tiene perdón de pecados, ella está contigo, Señor. Pero si ella no tuvo fe, si ella tambaleó en la fe, aunque haya ido a una iglesia cristiana, hermanos, la realidad es que no estaría con Jesús ahorita. Y esas cosas solamente Dios las sabe, ¿eh? Nosotros no podemos juzgar así por fuera. Dios no nos mandó a juzgar, ¿sale? Siempre es como vigilar tú, amén. Vigila tu vida espiritual tú, amén. Pero eso solamente Dios lo sabe. Y esa es, aprovecho yo para decirle, hermano, hermana en Cristo, tenga presente el evangelio, lo que Cristo hizo por usted, porque esa es la palabra más importante que tiene que tener presente todos los días, el perdón de los pecados. ¿Y por qué? Porque todos los días fallamos. Si usted está con culpa, si usted anda con vergüenza, usted no está haciendo efectivo el evangelio en su vida. Si usted todavía tiene culpa de los pecados de hace 10 años, hay un problema en su fe, en el evangelio. Entonces, fe en Dios, mis hermanos, fe en el evangelio es estar presente aquí, tener presente lo que Cristo hizo por usted, es estar viendo a Cristo que fue crucificado por usted, es estar viendo que la sangre lo está lavando, lo está limpiando, es estar escuchando la voz de Dios. Estás perdonada, Paola, estás perdonada, Conchita, porque eso es fe, escucharlo y verlo y creer todo lo que Él dice. Amén. Porque mire, no nos va a salvar el que vengamos a la congregación, no nos va a salvar el que lea la Biblia, no nos va a salvar el que me ponga a orar. En la Biblia había un adorador. ¿Quién es ese adorador que vimos en las clases del bautismo? ¿Quién había ido a adorar a Jerusalén? El eunuco, ¿verdad? Había ido a adorar a Jerusalén, pero ¿qué pasó? No era salvo. No era salvo hasta que se le predicó el evangelio. ¿Qué lo salvó? ¿El bautismo o el evangelio? El evangelio, pero ahí había agua, ¿verdad? ¿Qué impide? Entonces hubo otro caso también en la Biblia. Cornelio, dice la Biblia que sus oraciones subían al cielo.
Dios escuchaba las oraciones de ese varón Cornelio y hasta sus limosnas subían. Ayudaba, yo creo que al huérfano, a la viuda, no sé, y Dios lo tomaba en cuenta, Dios lo veía. Pero ¿qué pasaba? Que no era salvo. ¿Quién le fue a predicar el evangelio? El Pedro, dice el apóstol Pedro. Le fue a predicar, Pedro le fue a predicar el evangelio. Y él era un hombre justo, ¿verdad? Así se veía, así como un hombre bueno, ¿verdad? Él oraba, era temeroso, ¿verdad? Pero le faltaba una cosa. ¿Qué le faltaba? El evangelio. Entonces, si no hemos nacido de nuevo por el evangelio, nadie se puede bautizar. Estos nacieron de nuevo. Cornelio, la familia de Cornelio y los amigos nacieron de nuevo, porque ahí, ¿verdad? Hasta el Espíritu Santo los bautizó. Vino el Espíritu sobre ellos. Y dice que empezaron a hablar en lenguas. ¿Y qué pasó después, verdad? Que los bautizan en las aguas. Es el caso que se registra, que antes de ir a las aguas vino el Espíritu Santo sobre. Fueron bautizados sobre. ¿Qué significa la palabra bautismo, hermanos? Fueron sumergidos, ¿verdad? Ajá, pero yo le decía primeramente en la clase anterior, no puedes sumergirlo en el agua si no es sumergido primeramente ¿en quién? ¿En quién? En el evangelio o en Cristo. Amén. Si no es empapado de Jesús, si no es revestido de Cristo, si no ha nacido de nuevo, no puede ir a las aguas a mojarse. ¿Sale? Porque la palabra bautismo, ¿verdad? Se está refiriendo, no siempre se va a referir a las aguas. La palabra bautismo se está refiriendo a empaparse, a mojarse, a sumergirse. Si no nos sumergimos en Cristo, porque el que nació de nuevo fue sumergido en Cristo. Amén. El que nació de nuevo es porque fue sumergido en Cristo. Fue empapado de Cristo. Entonces, si no somos sumergidos en Cristo, no podemos ser sumergidos en el agua. Porque en el agua voy a representar lo que ya me pasó, que fui sumergido en Cristo. Amén. Entonces esa palabra es una palabra que proviene del griego. Hay varios derivados, como bapto, baptista, y son derivados, pero el origen es sumergido, mojado, empapado. Eso es lo que significa la palabra bautismo. Amén. Entonces, no se puede, hermanos, bautizar a alguien si primero no ha habido un verdadero arrepentimiento. Vamos a regresar a Hechos. Bueno, no hemos ido ahí, vamos para allá. Digo, vamos a regresar porque son escrituras que ya hemos visto en clases anteriores, ¿verdad? Hechos capítulo 3. Versículo 19. Así que arrepentíos, dice, y convertíos, para que sean, ¿qué? Borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe ¿a quién? A Jesucristo, que les fue antes, ¿qué? Anunciado, ¿verdad? Y usted, si se pone usted aquí, ¿verdad? A leer el contexto atrasito, ¿verdad? Fue Pedro predicando el evangelio. Pedro predicó el evangelio y el último dijo, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y dice el 20, y Él envía ¿a quién? A Jesucristo, que les fue antes anunciado. Por eso el que nació de nuevo, amén, tiene a Jesucristo, mis hermanos. El que nació de nuevo tiene a Jesucristo.
donde hubo un arrepentimiento y donde hubo una conversión, tiene a Cristo, se ha revestido de Cristo, se ha empapado de Cristo, se ha sumergido en Cristo, porque vino Cristo aquí. Entonces, como yo ya tuve ese bautismo, ¿verdad? En Cristo, entonces ya puedo tener el bautismo ¿en qué? En las aguas, para representar lo que a mí me pasó. Pero entonces, ¿cómo es esa sumersión? ¿Cómo es esa sumersión, no? ¿Cómo es que me sumergí? Por su fe en el Evangelio. Por su fe en el Evangelio. Entonces, mire, vamos a ir a Romanos 6. Este es un repaso, hermanos. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, ¿qué? En Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces vamos a ponerle ahí esa palabra de bautizados, los que hemos sido sumergidos en Cristo. Y al sumergirse en Cristo es porque hubo fe en el Evangelio. Si no hay fe en el Evangelio, no se sumerge en Cristo, no se empapa de Cristo. Amén. Amén. Está medio empapado, está medio mojado. Ajá. Entonces dice, todos los que hemos sido bautizados, sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido bautizados, hemos sido también sumergidos, empapados en su muerte. Porque mire, versículo 6, nos vamos a saltar. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestro viejo hombre, ¿qué fue? Crucificado. Y usted ha escuchado así como en el presente: crucifica tu carne, crucifica tu carne. ¿Qué es lo que vamos a crucificar? Pecado. Vamos a crucificar las mañas. Amén. Quiero desligar, quiero apartar. Una cosa son las mañas y otra cosa es la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa es su viejo hombre. No puede haber un nacimiento si no fue crucificada la vieja naturaleza, el viejo hombre. ¿Sale? Entonces, una cosa es el hábito y las mañas, que esas hay que estarlas crucificando. Amén. De lo que el apóstol Pablo habla, del pecado que mora en mí, que lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. ¡Ay, miserable de mí! Ay, dice el apóstol Pablo. Pero se está refiriendo a esa parte, ajá, de las mañas, de lo que el Espíritu de Dios le está santificando a usted y a mí en mi presente. Pero usted tiene que tener bien claro, amén, que ese viejo hombre ya fue ¿qué? Crucificado. Entonces, sumergido en Cristo, bautizado en Cristo, amén, bautizado en Cristo. No estoy haciendo bautismo del agua, bautizado en Cristo, sumergido en Cristo, es cuando yo me estoy, ¿verdad? Estoy haciéndome uno con Jesús, cuando Él fue crucificado. Yo le puse ahí una cruz, crucificado con Cristo. ¿Quién? ¿De quién habla este versículo 6? ¿Qué? Vuestro viejo hombre, ¿verdad? Nuestro viejo hombre fue que crucificado juntamente con Él. Y ese viejo hombre es la naturaleza pecaminosa. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que Jesucristo, lo que Cristo tomó cuando Juan el Bautista lo bautizó? Él es el Cordero de Dios que ¿qué? ¿Quita qué? El pecado. Ok, voy a repetir esto porque esto lo he mencionado. Pecado
es la naturaleza. Amén. Y al quitarle el pecado, pues quitó también las obras, o sea, los pecados. ¿Qué fue lo que quitó? Esa naturaleza, ese viejo hombre, esa cosa fea que se llama pecado, naturaleza pecaminosa, fue la que puso, ¿quién? Juan el Bautista, ¿sobre quién? Sobre Jesús. Amén. Y eso es lo que explicamos hace 8 días, lo que es la circuncisión, que vamos a ir ahorita a Colosenses 2. La circuncisión de Cristo, cuando hablamos circuncisión de Cristo, es la que Cristo hizo. Cortó la vieja naturaleza, cortó al viejo hombre de Erika. ¿Sí me va entendiendo? Eso, cuando hablamos de circuncisión de Cristo, es que Cristo lo hizo. Amén. Porque Él fue el que hizo la obra redentora, porque Él es el Salvador, porque Él es el que murió por usted y por mí. Amén. Amén. Y porque está diciendo lo que leímos, y Él envía a quién, arrepiéntase y conviértase, ¿verdad? Y Él envía a quién, a Jesucristo. ¿A dónde? Aquí a su corazón. Amén. Entonces corta esa vieja naturaleza, me circuncida esa cosa del corazón, ¿verdad? Y entonces se planta Cristo. Y ese es el nuevo nacimiento. Soy nueva criatura. Amén. Y hemos hablado del Espíritu Santo, pero está el Espíritu Santo y está el Padre y está Jesús acá conmigo. Amén. No hay por qué ahí confundirse. ¿Sí? Entonces, crucificado juntamente con Cristo. ¿Sale? Por eso cuando yo me bautizo, estoy haciendo una semejanza de que yo ya fui bautizada en Jesús, ya fui sumergida en Cristo. Entiendo perfectamente que esta vieja naturaleza, Erika, estuvo también ahí en la cruz con Jesucristo. ¿Cuándo, hermana, que no la vimos? Esa es la fe. Amén, porque lo dice la Escritura. Es la fe. Entonces, eso es para que usted me entienda, está sumergido en Cristo. Cuando sumergido en Cristo es igual a fe en el Evangelio. Amén. Entonces, usted puede decir, pues sí, creo que Jesús murió por mí, pero realmente está sumergido en el Evangelio y no lo titubea nada, no le hace nada titubear, está bien firme. Porque si yo titubeo y como que hice un pecado ayer y pues ese pecado ni me lo va a perdonar el Señor, estoy titubeando en la fe, o sea que no estoy sumergida, no estoy empapada. Entonces, crucificada con Cristo, es que Erika, hace aproximadamente 2000 años, esa vieja naturaleza estuvo crucificada juntamente con Él allá en la cruz del Calvario. ¿Y sabe por qué? Porque Juan le traspasó la naturaleza pecaminosa a Jesucristo. Amén, ¿me va entendiendo? Entonces, eso fue lo que fue crucificado ya. ¿Y quién lo tomó? Lo tomó un cuerpo perfecto. Lo tomó un cuerpo sin mancha. Lo tomó un cuerpo sin pecado. El cuerpo de Jesús perfecto, inocente. Y ahí estaba esa naturaleza pecaminosa. Ahí estaba el pecado, lo que fue extirpado. Pero si hay fe. Hay extirpación si hay fe. Hay circuncisión, hay un corte de ese viejo hombre, hay un corte de la vieja naturaleza si hay fe. Si no hay fe, el corazón sigue. ¿El corazón sigue qué? Incircunciso, ¿no? El corazón sigue incircunciso. Por eso hay escrituras donde dice, y circunciden el corazón. Quiten eso, quiten eso. Y cuando dice circunciden el corazón, está diciendo, quiten el pecado del corazón. ¿Sale? Entonces,
Crucificada. ¿Y qué fue lo que fue crucificado con Cristo? El viejo hombre, la vieja naturaleza. Esa cosa que se llama pecado. Eso que Juan traspasó ¿a quién? A Jesús. Amén. Entonces, cuando me meten al agua, ¿verdad? Apenas me están metiendo al agua, esa es mi identificación, ¿ok? Esa es mi identificación. Porque estoy aquí en el agua, ¿sale? Entonces, el agua representa muchas cosas, representa la palabra del Evangelio. El agua representa también el agua representa el Espíritu Santo, pero también el agua también está representando lo que es el juicio. Entonces, por eso ahí puse ahí la cruz, ¿verdad? Porque todo eso que le mencioné tiene que ver la palabra del Evangelio, ¿verdad? Del Espíritu Santo, porque ya empieza la obra del Espíritu Santo de Dios. Amén. Desde el momento en que ustedes como que usted ahí está mirando, porque la fe en Dios es mirar a Dios, escuchar a Dios, sentir a Dios, verlo. Entonces es como usted se está viendo ahí en la cruz. Amén. Y pídale al Señor, revélame más de tu evangelio, Señor. Revélame más de la obra redentora, lo que tú hiciste por mí. Entonces, fe en el evangelio es estar mirándose a usted, que está también siendo crucificado, pero ese viejo hombre, ¿me entiende? Amén. Lo que estirpó Jesucristo, la vieja naturaleza, lo que cortó, lo está mirando ahí en la cruz. Y le vuelvo a decir, y escucha la voz del Señor que le está diciendo, estás perdonada, porque yo tomé tu pecado, porque yo tomé tu naturaleza pecaminosa, y esa naturaleza pecaminosa, ¿verdad?, estaba en mí, porque yo la cargué, Jesús la cargó, y entonces fue crucificado. Vino la muerte ¿de qué? La muerte de esa naturaleza pecaminosa. Por eso dice que ya morimos al pecado. Pero vuelvo a aclarar, una cosa es el pecado, la naturaleza pecaminosa, y otra cosa son mis malos hábitos y mis mañas, lo que el Espíritu de Dios ahora en mi presente me está limpiando y me está santificando. Lo que el apóstol Pablo habla, ¿verdad? Del pecado que mora en mí es aquello que quiero hacer pero no hago, y lo que no hago, lo termino haciendo. Miserable de mí, ¿verdad? Esa es otra cosa. Quiero que tenga bien claro, ¿ok? Porque los hijos de Dios vamos a fallar, pero ya no estamos de acuerdo con el pecado. ¿Me explico? Amén. ¿Ok? Voy a fallar, voy a pecar, pero no significa que estoy de acuerdo con el pecado y que me gusta pecar, porque los que hemos nacido de nuevo ya no nos gusta el pecado, ya no queremos pecar y queremos dejar de pecar. Son evidencias del nuevo nacimiento, que ya no quiero pecar y me siento mal cuando peco. Aquel que no ha nacido de nuevo, cuando peca, no se siente mal, le gusta y se deleita. Pero aquel que nació de nuevo, cuando llega a fallar a Dios, se llega a sentir mal. Pero, ¿qué es fe en el evangelio? Por eso es que lo tiene usted que tener presente, porque entonces, ¿verdad?, está usted viendo que esa naturaleza pecaminosa ya fue ¿qué? Crucificada juntamente con Cristo. Amén. Porque ¿qué le llevó a hacer ese pecado? En el presente ahora, a los que hemos nacido de nuevo, ¿qué me lleva a hacer un pecado? Mis malos hábitos y mis mañas, ¿ok? ¿Sale? Alguien que no ha nacido de nuevo, ¿qué me lleva a pecar? Pues mi naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Es como el cochinito, ¿verdad? El cerdito. Usted lo baña, lo perfuma, lo mete a su casa, ¿verdad? Y dice, vas a ser mi mascota de la casa, ¿no? No, al ratito deja la puerta y se va ahí al lodo y se va, porque esa es su naturaleza. Amén. Pero usted y yo que hemos nacido de nuevo tuvimos un cambio de naturaleza. Amén.
Arrepentimiento. ¿Qué vimos? Que se arrepienta, se convierta. Él envía tiempos de refrigerio, ¿verdad? Vendrán tiempos de refrigerio. ¿Y dice qué? ¿Y el Padre va a enviar a quién? A Jesucristo. Amén. Entonces, los que hemos nacido de nuevo, ¿tenemos a quién? Tenemos a Jesucristo. Amén. Entonces tuvimos un cambio de naturaleza. Y ese cambio de naturaleza fue únicamente ¿por qué? ¿Hizo usted algo? ¿Qué fue? Pero ahí está el Evangelio. Para que yo tenga un cambio de naturaleza, ¿qué se necesita? Solamente mi ¿qué? Solamente mi fe. Y fe es ver a Dios, escuchar a Dios. Fe en el Evangelio es verme, que yo fui crucificada, y que no solamente me estoy viendo que fue crucificada yo, ahí, ¿verdad? Esa vieja naturaleza, explico, aclaro, sino que también fui al sepulcro, sino que también fui a la condenación juntamente con Cristo. Por lo tanto, ya fui crucificada, ya fui condenada, y también resucité juntamente con Jesucristo. Y resucité a una vida nueva. Por eso soy una nueva criatura. Por eso somos una nueva Conchita, una nueva Silvia, por eso somos un nuevo Germán. Amén. Porque ahí está mi fe. Es como adherirme, es como pegarme, es como verlo, es palparlo, es sentirlo. Amén. Y está escrito, y es como estar escuchando la voz del Señor que te está marcando esas palabras aquí, te las está sellando aquí en tu corazón, y entonces nada ni nadie te mueve de esa verdad. Y eso es sumergirte en Cristo. Eso es sumergirte en el Evangelio. Y entonces me puedo bautizar como una obediencia a mi fe, como una representación de lo que a mí ya me pasó con Cristo. Primero fui sumergido en Cristo. Amén. ¿Qué me salva? El estar sumergido en Cristo. Y ahí, cuando yo hablo de sumergido en Cristo, estamos hablando de sumergido en el Evangelio, donde hay fe, donde estoy creyendo que no fue por los demás, que Cristo fue por mí. Amén. Él murió por ellos, no, fue por mí. Y yo estoy mirando, o sea, yo estoy palpando, yo estoy sintiendo, yo estoy escuchando, yo estoy viendo, ¿verdad? La sanidad de Jesús. Yo estoy sintiendo lo que Cristo sintió, porque ahí estuve yo con Él. Amén. ¿Me va entendiendo? Sí. Y también ahí, igual en la condenación, ahí con Él, y estoy sintiendo conforme lo que dice la palabra, cómo es ese lugar. Porque, sí, Jesús fue al infierno, pero fe, creer esa palabra, es que es como si tú mismo, o sea, estuvieras ahí también, ¿no? O sea, porque lo dice, que nos estamos identificando, y que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, y nos estamos identificando en su muerte, pero también en su resurrección. Entonces, cuando Cristo sale, entonces yo he creído, ahí está mi fe, ¿verdad? Juntamente con Él fui, ¿verdad? Ese viejo hombre, esa vieja mujer, y entonces juntamente también con Él salí de ahí, de la condenación, salí del infierno. Ya fui juzgada. Los que hemos nacido de nuevo ya fuimos juzgados. Ya recibimos el castigo y ya recibimos la condenación. Amén. Entonces, si ya fui juzgada, castigada y condenada por mis pecados, ¿tengo que recibir otro castigo y otra condenación en el presente? Porque ya fue hecha. Porque cuando estaba ahí Jesús, ahí estaba mi vieja naturaleza con Él. Por eso, si yo fui sumergida en esto, ¿verdad? El Espíritu de Dios es el que puso el quebranto, el arrepentimiento, la conversión y el envío a Jesucristo acá. Y entonces soy nueva criatura, porque resucité juntamente con Cristo. Cuando Cristo
salió, ¿verdad?, del sepulcro, cuando Cristo, que salió de la condenación y vino por el cuerpo al sepulcro, ahí estaba yo juntamente con Él. Esa es mi fe. Es verme también ahí con Él. Amén. Y verme glorificada, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque si yo muero, voy a resucitar. Y también me bautizo, ¿verdad? Y al sacarme del agua, estoy anunciando que si yo muero, un día voy a ¿qué? Voy a resucitar. Amén. Estoy anunciando que si muero voy a resucitar, pero también estoy anunciando que yo ya resucité a una vida espiritual, a una nueva vida, que estoy anunciando que soy una nueva criatura. Entonces cuando me sacan del agüita, ¿verdad?, es la resurrección de Cristo, y ahí me estoy levantando juntamente con Jesús, que soy una nueva criatura, que tengo una nueva vida. Por eso es que el bautismo es un acto que yo tengo que anunciar, ¿verdad? Un acto público. Yo les estoy anunciando a todos. Yo les estoy diciendo lo que pasó conmigo. Yo les estoy diciendo lo que Cristo hizo conmigo. Porque primero fui sumergida en el Evangelio. Fui bautizada en el Evangelio. Fui bautizada en Cristo. Amén. Empapada de Él, empapada de su Evangelio. Y puedo ser empapada si hay fe. No soy empapada si no hay fe. Pero aún esto no depende de nosotros, ¿verdad? Dios tiene los tiempos y es el Señor el que hace nacer de nuevo. Usted pues, yo quiero nacer. Es el Señor el que nos hace nacer de nuevo, mis hermanos. Porque es el Espíritu de Dios el que convence de pecado, el que convence de justicia. Pero si usted dice, yo soy inteligente, me conviene estar del lado del Señor, ¿verdad?, y usted ya se dio cuenta, ay hermana, yo no he sido empapada en Cristo, yo no he sido sumergida en Cristo y en el Evangelio, las predicaciones son para abrirle los ojos. Aún pídale al Señor, ábreme los ojos, Señor, por eso no falte, ábreme los ojos, Señor, y aquí yo estoy, Señor, haz tú la obra. Amén. Dinamita mi corazón. Llévame al quebranto y al arrepentimiento, porque yo sí quiero nacer de nuevo, porque yo sí quiero ser una nueva criatura, Señor. Amén. Vamos a Colosenses, capítulo 2. Versículo 9, 10 y 11 y 12. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fueron ¿qué? Circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con Él. ¿Mediante qué? Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Está hablando de Jesús. Dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y que nosotros estamos ¿qué? Completos, enteros en Cristo, porque con el nuevo nacimiento está Jesús acá. Amén. Con el nuevo nacimiento está Cristo acá. Entonces, estamos completos en Él, estamos enteros en Él, y dice, y en Él también fueron circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros, dice, el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión ¿de qué? De Cristo. Entonces, la circuncisión de Cristo
Es lo que Cristo hizo, cortar del corazón esa naturaleza pecaminosa, extirparla, arrancarla, hacer un corte de lo que es el pecado en tu corazón. Eso fue lo que Cristo hizo con nosotros, mis hermanos. Eso es el Evangelio. Amén. No fue algo hecho a mano, ¿verdad? Como lo hacían como pacto de Dios. Usted conoce que para ser parte del pueblo de Dios tenían que circuncidar a todo varón, ¿verdad? Y cuando naciera. Y era una señal de que eran del Señor. Y eso se estaba profetizando. En esa circuncisión se estaba anunciando que Cristo iba a venir a hacer una circuncisión. ¿Pero de qué? De lo que es el pecado, de la naturaleza pecaminosa del corazón. Jesús hizo ese corte. ¿Y dice qué? Por la fe. Amén. ¿Usted ya fue circuncidado? Del corazón. Gloria a Dios. Amén. Ya hizo el corte de esa naturaleza pecaminosa. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Que se estaba diciendo desde la antigüedad: los que se han circuncidado son mi pueblo. La circuncisión física, son mi pueblo. Pero se estaba anunciando de que Cristo iba a circuncidar el corazón, a hacer el corte de la naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa fue la que fue crucificada. Y hubo muerte. Tuvo muerte. Amén. Y esa naturaleza que fue cortada, también ya fue sepultada y fue condenada. Amén. Y entonces resucita una nueva ¿qué? Una nueva criatura que tiene circuncidado ya el corazón. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Amén. Y fíjense, en esa circuncisión física había mucho dolor y sangre, ¿verdad? ¿Qué pasó Jesucristo? Derramó sangre y sufrimiento, dolor. Amén. Así que solamente fue un repaso, mis hermanos, sobre lo del bautismo. Voy a empezar a hacerles algunas preguntas. ¿Se da permiso, verdad, pastor? ¿Puedo hacerle las preguntas directas? Hermano Julio, ¿qué representa el bautismo? ¿Resurrección? ¿Qué representa el bautismo? Muerte, sepultura y resurrección. Eso representa, ¿sale? Eso representa. Ok. ¿Qué significa la palabra bautismo? Empapar. La palabra. ¿Qué significa la palabra? Sumergir. Empapar. Ok. Hermana Mariel, ¿quién se puede bautizar? ¿Fe en qué? ¿Los que tienen el Evangelio, los que tienen o los que creen? Los que tienen fe en el Evangelio. Amén. Los que fueron sumergidos primeramente en el Evangelio. Los que fueron bautizados primeramente en Cristo, revestidos de Cristo. Amén. El que nació de nuevo es el que se puede bautizar. Manuelito, explícame o menciona los bautismos falsos. Sí sabes. Bueno, si alguien le quiere ayudar, puede levantar la mano. Hermana Orte, los bautismos falsos.
que no tienen fe en el Evangelio. Que se bautizaron por emoción. Que se bautizaron porque creyeron que si se bautizaban ya pertenecían a la iglesia, o que si se bautizaban entonces ya se iban al cielo, o que si se bautizaban entonces ya eran salvos. Esos son bautismos falsos. ¿Sale? En la emoción entra que me bauticé porque mi papá se bautizó, ay, mi esposo se bautizó, mi cumpleaños, o porque también anunciaron va a haber un bautismo en 8 días. ¿Y quién se quiere bautizar? Para que aprovechen, va a ser en la alberca, ay, o en... Yo siempre he soñado ir al mar, ¿verdad? Es más mi sueño del mar que pese la palabra del Evangelio. Entonces son bautismos falsos. Cualquiera que se haya bautizado y su fe no estuvo en el Evangelio fue un bautismo falso. ¿Ok? ¿Sale? Todo lo que no fue en fe en el Evangelio y no fue sumergido en Cristo, no fue empapado y revestido de Jesucristo y no nació de nuevo, entonces fue un bautismo ¿qué? Falso. Y aquellos ahora sí que se bautizaron y no nomás fueron remojados, se remojó el pecador, una remojadita, se pueden bautizar bien, como debe de ser. Si ya creyó en el Evangelio, si hay fe en el Evangelio y si nació de nuevo, sí se puede. Amén. Porque pues como fue un bautismo falso, es como que si nomás lo mojaron. ¿Sale? No pasó nada. ¿Ok? En la Biblia vimos un caso, ¿se acuerdan? En la iglesia de Éfeso, ¿se acuerdan? En Hechos, donde vamos a ver ese caso, ¿vale? No quiero que se me quede con algunas dudas. Hechos 19. Hay un caso que registra donde se volvieron a bautizar. Hechos 19, y fue en la iglesia de Éfeso. Porque aquí se habían bautizado solo en el bautismo dice de arrepentimiento. No se habían bautizado lo que es en el Evangelio de Jesucristo. Es como, te has portado mal, arrepiéntete delante de Dios y ya, ¿no? Ese era el bautismo de arrepentimiento que predicaba Juan. ¿Sale? Entonces, te portaste mal, solo arrepiéntete y ya, ¿no? Pero no metían al Evangelio de Jesucristo. Entonces, dice en el versículo 2 en adelante, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fueron bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, dice que fueron bautizados, ¿en qué? En el nombre del Señor Jesús. Entonces este es el caso que se registra, ¿verdad? Que el apóstol Pablo, ¿verdad? Vino aquí a la iglesia de Éfeso y pues estaba ahí, ¿verdad? En medio de ahí del pueblo y preguntó, pues, ¿en qué fueron bautizados, no? O sea, y no sabían ni qué era el Espíritu Santo. Ni sabemos, ¿verdad? Entonces dice que ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, vamos con otra pregunta. Hermana Juanita, ¿los niños se pueden bautizar? Si tiene conciencia, sí, bueno, y tiene que saber, ¿verdad? Tiene que saber, tener madurez. Saber qué es lo que está haciendo. ¿Hay una edad? No hay una edad. Porque tal vez un niño de 10 años todavía
es inocente, todavía no sabe lo bueno y lo malo. A lo mejor un niño de 5 años ya sabe lo bueno y lo malo y pensamos que el niño de 5 años es más inocente que el de 10 años, ¿verdad? Ajá, pues ya son misterios del Señor. Amén. Pero sí se recomienda, ¿verdad? Que pues ya el joven, ¿verdad? Pues ya esté, digamos, maduro, que tenga una madurez, que sepa lo que está haciendo. Amén. Amén. Ok. Bueno, pues ya se hicieron algunas preguntas. Yo creo que fueron las básicas. Amén. Y hemos terminado ya este discipulado del bautismo en agua. ¿Sabes? Fueron 4 clases. Si tiene usted alguna duda, pues acérquese con los pastores o acérquese conmigo. ¿Sale? Y con gusto y con la ayuda del Señor, ¿verdad? Podemos aclarar si tiene usted alguna duda. Amén. Así que bautizarme es anunciar públicamente lo que ha pasado en mi vida. Amén. Anunciar que he nacido de nuevo y dejarle dicho a todo el mundo que soy de Cristo, que soy su discípula, que soy su seguidora, que lo amo. Ajá. Y que lo voy a amar siempre. Es como un matrimonio, ¿verdad? Como el que se casa y lo hace público. Que todo el mundo sepa que amo a este hombre, que amo a esta mujer, ¿verdad? Vengo a anunciarles que voy a estar con ella, con él, hasta que la muerte me separe, todo el tiempo, toda la vida, hasta todo, ¿verdad? En las buenas y en las malas. Así es bautizarme. Les vengo a decir que voy a estar con Cristo todo el tiempo, que lo voy a seguir, que lo voy a amar en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Les vengo a anunciar que soy de Cristo y que sepa la nube de testigos, ¿sale? Tanto los ángeles como los espíritus inmundos. Claro que está de testigo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero también hay pueblo de Dios, ¿verdad? Y hasta también luego se juntan quienes no son pueblo de Dios, pero que también sepan que lo que yo voy a hacer es un acto público, que sepan que amo a Cristo, que soy de Cristo y que lo voy a seguir siempre. Amén. Porque estoy diciendo lo que a mí me ha pasado, estoy representando lo que me ha pasado, que he nacido de nuevo, que soy nueva criatura, que estoy empapada de Cristo, sumergida en Cristo y que Cristo es mi todo y que voy a vivir para Él. Así que sepa, pueblo, lo que voy a hacer. Aleluya. Voy a anunciar que ya tuve una experiencia. Amén. Gloria a Dios. Y no hay pena, no hay vergüenza. Si usted tiene penita, no se ha bautizado y tiene vergüencita, hay un problema ahí con la fe en el Evangelio. Amén. Porque esa fe es una plena confianza en Él. ¿Sale? Tú le crees todo al Señor y no le cuestionas nada. Amén. Le crees a la palabra. Fuiste crucificado juntamente con Él. Amén. Entonces, es verme a mí, que ya fui crucificado, verse a usted. Amén. Véase, así como yo le puse el ejemplo, yo, Erika, ahí estuve con Él. Amén. Entonces, en mí ya no hay condenación, porque yo, Erika, ya fui condenada en el infierno. Y si Cristo no la condena, nadie lo puede condenar. Amén. Entonces, cada vez que falle, pueblo de Dios, aplíquese el Evangelio. Amén. Amén. Porque al quitarle la naturaleza pecaminosa, también le quitó esas obras, o los pecados, o el fruto de esa cosa pecaminosa. O sea, las cosas malas que íbamos a hacer. Lo pasado, lo presente y lo que vamos a hacer. ¿Sale? Ya fue estirpado, ya fue cortado, ya fue circuncidado, quitado del corazón. Y Cristo lo tomó. Amén, amén. Amén. Vamos a dar gracias a Dios.